Muy buenas tardes a todos y a todas. Sean muy bienvenidos y bienvenidas al ciclo de entrevistas a exalumnos de Derecho organizado por el área de titulados y egresados en conjunto con la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho Universidad Autónoma, sede Santiago. En esta primera sesión enviamos un muy cordial saludo a nuestras autoridades, por supuesto a nuestro decano, doctor Sebastián Bozo Jauri, que a propósito también es exalumno de nuestra Facultad de Derecho de nuestra Universidad Autónoma, y damos una muy cordial bienvenida a la decana de la Universidad del Atlántico, doctora Cristina Montalvo Velázquez, presente esta tarde con nosotros. Bienvenida también a nuestra directora de carrera, que nos acompaña también, la doctora Ingrid Díaz Tolosa, de quien recibimos, antes de comenzar, algunas palabras. Directora. Muchas gracias, Daniela. Primero, darles la bienvenida a todos los egresados que nos acompañan en esta oportunidad y especialmente a la decana Cristina Montalvo de la Universidad del Atlántico, Barranquillas, Colombia. Quiero agradecer a Daniela y a Mabel, quienes han organizado esta actividad en la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, sede Santiago, siendo una actividad de vinculación con egresados y además una actividad de vinculación internacional. Invitamos a participar a algunas universidades de la red iberoamericana de facultades y escuelas de Derecho. Como les decía en un inicio, en esta oportunidad nos acompaña la Universidad del Atlántico desde Colombia. En las próximas sesiones tenemos invitados a otros colegas de Argentina y de Brasil también. Así que nada, solo agradecer, ojalá y espero que sea una actividad provechosa para nuestros estudiantes. El objetivo es que ellos puedan mantenerse motivados estudiando en la carrera, que a partir de este ciclo de entrevistas puedan reconocer a través de la experiencia de nuestros egresados que la carrera es muy apasionante y que siempre hay posibilidades de realizar diversas proyecciones hacia el futuro. Así que muchas gracias, Daniela. Saludamos también a Mabel, que hoy no nos acompaña, pero nos acompañará en sesiones próximas. Gracias. Muchas gracias, directora, por sus palabras, por estas palabras de inauguración y bienvenida a este ciclo de entrevistas. Y a continuación le damos la palabra a la decana de la Universidad del Atlántico, que nos acompaña desde Colombia, doctora Cristina Montalvo, quien también ha querido estar presente y ser parte de este ciclo y quien a continuación presentará a una de sus ex alumnas. Doctora Cristina, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes para todos. Un especial saludo para la doctora Ingrid, para el doctor Francisco, para Patricio, para Daniela, para Paolo, para Catrín y bueno, también para Nicolás, que nos está apoyando en esta bonita serie de conferencias que habían tenido la Universidad Autónoma de Chile, sede de Santiago, en organizar. Sea lo primero darles gracias por esta gran iniciativa. Sabemos que estamos pasando por unos momentos muy difíciles a nivel mundial, pero que en medio de eso nosotros los académicos tenemos el gran compromiso de seguir pensando en llevar academia, en los que siempre en estos 4 meses que llevamos en esta situación, le indico a los estudiantes y a los docentes, cada uno tendrá distintas prioridades. Algunos en salud, enfermos, otros con sus familiares, teniendo que darles un triste adiós sin ese derecho al duelo de poder despedirlos de una manera digna, y otros de pronto queriendo aprovechar el tiempo para producir más académicamente, porque tendrán la condición de poder dedicarse al estudio y no tener que pasar por la lamentable situación de estar en una clínica o acompañar a los compañeros. En segundo lugar, decirles que la Universidad del Atlántico es una universidad pública, una universidad estatal. Yo orgullosamente digo lo más importante de la región Caribe colombiana. Está ubicada en Barranquilla, el departamento del Atlántico. Es una universidad que está rodeada de mar, hace honor a la región. Queda ubicada en el municipio de Puerto Colombia, fundada en 1900
41 por un filósofo. La Facultad de Ciencias Jurídicas es una facultad con una historia de 65 años, la segunda más antigua en la región Caribe. Es una facultad de 2.000 estudiantes en la actualidad. Es una facultad integrada básicamente por 2 pregrados, recientemente Ciencias Políticas y el pregrado de Derecho, del cual Catherine es orgullosamente egresada. Bueno, eso en cuanto a nuestra universidad. En cuanto a nuestra egresada que hoy nos acompaña, si me permiten hacer la presentación de ella enseguida o Daniela me avisará si posteriormente. Sí, por supuesto. Por favor. Sea lo primero decir que Catherine es una joven a la que he acompañado en esta experiencia profesional. Tener el gusto, el honor de acompañarla hoy es porque fue mi alumna y cuando fue mi alumna en 6º semestre, siempre que la presento en los eventos en los que ampliamente ha participado, tengo que decir que nosotros los docentes debemos ser unos líderes que inspiramos a nuestros estudiantes a hacer más y a ser mejores. Y en Catherine yo encontré esa estudiante en la que en ese semestre, hace 4 años, desde ese momento no se me ha despegado, como digo, orgullosamente somos coautoras de varios libros, somos coautoras de artículos, y yo le digo a ella que después de su mamá y de su familia soy la persona más orgullosa de sus logros. Es una joven que además de ser abogada, ya está finalizando sus estudios también de pregrado en administración pública. Cuando terminó su carrera se graduó con honores, de verdad que con mención de honor por el promedio que obtuvo. Es la primera egresada de la Universidad del Atlántico en graduarse por culminar sus estudios con una amplia producción científica. Era una modalidad en la que ningún egresado había alcanzado y Catherine cumplió ese récord y sigue siendo no la primera, sino la única. No contamos con un egresado en ninguna facultad que se haya graduado por su producción académica y científica. Es una joven muy, muy juiciosa, actualmente cursa estudios de maestría en Derecho Internacional en una de las universidades más prestigiosas e importantes de Colombia y una de las más importantes en Latinoamérica, la Universidad de los Andes, espacio que se ganó con una beca de excelencia académica por sus méritos, sus publicaciones, por su juicio, por su empeño. Finalizando su pregrado de administración pública. En su corta edad ya ha sido ganadora de concurso en la rama judicial. Catherine tiene un espacio que no ha utilizado, pero que sí, siendo aún estudiante, recuerdo que me llamó a contarme que se había ganado el concurso de méritos en la rama judicial, que a veces siendo egresados es difícil obtener un espacio. Es una egresada que, como digo, que siempre está presente en la universidad para retribuirle a ella lo que bien la universidad le ha dado. Por eso no podía perder la oportunidad de acompañarla en un espacio más, porque no estoy aquí como decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas únicamente, sino como una persona orgullosa de los logros de Catherine. Muchas gracias. Muchas gracias, decana, por sus palabras, por la profunda presentación y sincera presentación que ha dado de nuestra invitada especial el día de hoy, Catherine de la Hoz. Bienvenida, Catherine. Y también les vamos a dar la bienvenida, por supuesto, y presentarles, tengo el agrado de presentarles a nuestros exalumnos invitados de acá de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, quienes fueron estudiantes
de nuestra facultad, también distinguidos estudiantes, cada uno de ellos. Damos una cordial bienvenida a nuestro actual docente e investigador, el doctor Francisco Javier Bedecarratz, y asimismo una cordial bienvenida a nuestro exalumno, el abogado Paolo Quiñones, quien se encuentra actualmente cursando sus estudios de posgrado, magíster en Ciencias Militares, mención en Gestión Estratégica de la Defensa, en la Academia del Ejército de Chile. Sean muy bienvenidos también. Y antes de dar inicio de lleno a nuestra conversación y de conocerlos, por supuesto, con mayor profundidad a cada uno, más personalmente, quiero contarles que como facultad hicimos de manera previa, preparando esta instancia, una consulta a nuestros estudiantes de Derecho de primer a quinto año, para conocer cuál era el nivel o cuál sería el nivel de interés de ellos, para conocerlos, para escuchar sus experiencias como exalumnos, exalumnas, y nos llevamos una muy grata sorpresa, puesto que más del 80% de quienes contestaron la encuesta valoró esta actividad que estamos desarrollando a partir de hoy como muy útil desde el punto de vista formativo y académico. Además de ello, nuestros estudiantes nos enviaron muchas preguntas de interés, de las cuales, junto a mi colega, la doctora Mabel Candano, que nos va a acompañar en próximas sesiones, seleccionamos algunas de ellas para poder conversar con ustedes hoy. Entonces, quiero dar inicio a esta entrevista pidiéndole a cada uno de ustedes un abstract, así algo muy breve que nos cuente Francisco Javier, su trayectoria desde la época en que fue estudiante. Vamos a tener que retroceder algunos años y Francisco, si nos puedes contar cómo recuerdas tu época de estudiante, cómo fue tu preparación para el examen de grado. Bueno, hay muchas preguntas de interés. Si siempre quisiste estudiar Derecho, por ejemplo, son temas recurrentes e inquietudes que nos han presentado nuestros estudiantes. Francisco. Bien, muchas gracias, Daniela, por la introducción también y por las palabras de bienvenida y por organizar junto al equipo de la carrera de Derechos de Santiago esta instancia que también es muy valorable y sin duda va a ser de bastante ayuda para los estudiantes que ahora están iniciando sus carreras, porque la carrera se inicia desde el primer día en que se empieza a estudiar, pero no finaliza ni por mucho el último día cuando se rinda el examen de grado, sino que eso también es un hito dentro de varios dentro de la carrera. La carrera se compone de varios hitos, cuando uno empieza a tomar su primer ramo, aprueba el primer ramo, hace su práctica profesional, aprueba su examen de grado, pasa por la Corporación de Asistencia Judicial haciendo su práctica profesional, recibe su título y jura ante la Corte Suprema como abogado, gana su primer caso, pierde su primer caso también. Es todo parte de la carrera profesional que integra la vida de un abogado, de un licenciado en Ciencias Jurídicas, un licenciado en Derecho. Y son todos hitos que son sumamente valorables, que uno lo van edificando y van haciéndolo crecer como no solamente como profesional, sino como persona, que muchas veces es más importante. Así es. ¿Cómo fue la vida del estudio en mi época? Bueno, yo ingresé a estudiar la carrera de Derecho durante el año 2002, hace bastantes años, pero todavía dentro de este siglo, así que estoy todavía dentro de esta era. No es tanto tiempo. Usted es un abogado joven, profesor. Bueno, pretendo verme, es la autoimagen que trato de inculcarme, pero ya los años pasan, empiezan a dejar su huella más que en tiempo, en experiencias. Y claro, ya el año 2002 empecé a estudiar aquí en la facultad. En ese tiempo la Universidad Autónoma era una universidad bastante más pequeña de lo que es hoy día. Era una universidad que llevaba poco más de 10 años de existencia. Hoy día tiene ya más de 30, vamos pegando los 31 años. Era una universidad que en ese tiempo era solamente una sede y era un campus. Hoy en día tiene 3 sedes y tiene más campus todavía, porque Santiago se integra de 2, Santiago, Providencia y San Miguel, y tenía una cantidad de estudiantes también bastante menor, mucho menos de los 10.000 estudiantes, concentrados solamente en la sede de Temuco, y los medios en esa época también
eran distintos para el estudio, eran infinitamente menos amplios de los que existen hoy en día para estudiar no solamente la carrera de Derecho, sino que las otras carreras que integraba la universidad. La biblioteca en ese tiempo uno estudiaba con un material bastante más anticuado. Hoy en día el acceso a los recursos bibliográficos es muchísimo mayor, pero hay algo que se ha mantenido permanente y constante desde la época en la que yo estudié en la universidad y hasta el día de hoy, que es el espíritu de superación y el espíritu de abnegación que tienen los estudiantes de la carrera de Derecho, porque tal como estabas detallando, Daniela, esto tiene una serie de sacrificios, tiene una serie de hitos, existe una serie de dificultades que uno afronta, lo conversábamos antes de iniciar la llamada, pero existe una serie de dificultades que uno tiene durante la carrera de Derecho y los mismos hitos que detallé son dificultades y son barreras que uno tiene que ir superando. Hoy día existe una dificultad adicional, que es poder estudiar en condiciones también que son, no quiero decir más difíciles o más fáciles, pero son de todas maneras distintas a como las estudiábamos hace no mucho tiempo atrás. El año pasado teníamos una realidad en cuanto a los estudios, que era estudiar en forma presencial, en el aula, encerrarse en la biblioteca y leer, e ir al laboratorio y hacer talleres. Hoy día todo eso tiene que hacerse en un contexto totalmente distinto. Y son circunstancias que uno tiene que irse adaptando y tiene que ir afrontando a medida que pasa el tiempo, pero que son del todo superables. Hoy día tuvimos la noticia, por ejemplo, de Temuco, que tuvimos el primer examen de grado que fue rendido en modalidad no presencial y fue saldado con una aprobación por lo demás. Con lo que se demuestra que, al igual como los abogados tenemos que litigar a través de medios telemáticos y tenemos que trabajar y hacer presentaciones y realizar alegatos por videoconferencia ante los tribunales, también son desafíos que el estudiante tiene que ir superando ya desde esta temprana época y que se pueden superar. O sea, la historia de una aprobación, la historia de un alegato ganado o de un juicio ganado en tribunales son historias de la adaptabilidad que nosotros tenemos que tener como profesionales, de cómo estos desafíos a nosotros nos van enriqueciendo y cómo son aspectos que son totalmente superables si es que uno usa las circunstancias precisamente a su favor y tiene la negación, demuestra la negación que siempre han tenido los estudiantes de la Universidad Autónoma. Claro. Eso. Sí, muchas gracias, Francisco. La verdad es que has hecho un resumen bien interesante, recalcando estos hitos que uno pasa como estudiante de Derecho y luego abogado, licenciado y abogado, porque tenemos un examen de grado de por medio, etapas de tesis. Y a mí me gustaría escuchar a Catrim también, yo creo que a todos, porque su presentación fue muy interesante, una alumna bastante avanzada en la carrera de Derecho, en la abogacía, y yo quisiera saber si Catrim siempre tuvo su panorama y digamos, carta gano, trayectoria, su plan claro desde pequeña, desde antes de entrar a estudiar Derecho, ¿quisiste estudiar Derecho o fue algo imprevisto que ocurrió simplemente? Catrim. Bueno, buenas tardes a todos los que están presentes. Gracias por la invitación. Me place mucho estar aquí con ustedes esta tarde para contar no solo mi experiencia de vida, sino también para transmitir a los estudiantes que están todavía cursando la carrera de Derecho, digamos, como ese propósito que uno tiene que tener en la vida, no solamente estudiar la carrera de Derecho, sino como esa transformación constante que tenemos siempre los seres humanos y la capacidad que tenemos de transformar la sociedad. Como tú me preguntas, Daniela, no siempre quise estudiar Derecho. De hecho, cuando estaba niña me gustaba mucho más la ciencia dura, nomotética. De hecho, leía mucho sobre astronomía, un poco de ingeniería. De hecho, yo me decidí a estudiar Derecho ya en los 2 últimos años de escuela porque me lancé a unos cargos de representación estudiantil y en las 2 oportunidades que quedé, me eligieron mis compañeros. Y precisamente lo que uno hace en la escuela en esos cargos de representación estudiantil es velar por, digamos, por los derechos de los estudiantes y darle pronto voz a todos los estudiantes que no son escuchados. Y
digamos, esas instancias y esa capacidad de, digamos, de apoyar a las demás personas y de tener, digamos, unos puestos de poder dentro de ese grado escolar, me permitieron definirme a mí misma como la carrera de Derecho. Y bueno, terminé de pasar de querer estudiar, no sé, ingeniería química, terminé en una facultad de ciencias jurídicas, en donde cursé mi pregrado de Derecho, que fue muy interesante y que me ayudó mucho. De hecho, hay algo curioso, que mi segunda opción en la universidad fue filosofía. Y era precisamente porque, digamos, me gustaba mucho leer sobre estos temas, y cuando entré a la carrera de Derecho, precisamente me di cuenta que era tan holística, tan grande, que aprendías tantas cosas de Estado, de leyes, de filosofía, y tú te das cuenta que es como un panorama muy amplio de lo que pasa en la realidad, de que no solamente vas a aprender como normas, procedimientos, sino que vas a entrar a estudiar y a comprender la realidad desde la esfera del derecho. Entonces, si bien no siempre fue mi plan, o sea, la vida nos va cambiando esos planes de acuerdo a nuestra experiencia, y eso es lo interesante. Y lo interesante es que después que cursé mis estudios en Derecho, pues quedé con un aprecio enorme a mi carrera, me encanta, mi vida se transformó gracias a la universidad. Yo podría decir que soy una persona antes de entrar, era una persona antes de entrar a la universidad, una persona después de la universidad, y creo que eso también es importante en el proceso, porque la universidad realmente nos tiene que transformar. Ese es el papel de la universidad. Más allá de todo el conocimiento intelectual, es la capacidad que desarrolla en nosotros el estudio y, digamos, el estudio de esa realidad, de poder transformarla. Así es, Catherine. Interesante lo que ella nos dice. La vida nos va cambiando los planes de acuerdo a la experiencia. Y la importancia, en la universidad en la vida nos marca un antes y un después. Interesante. Y Paolo, ¿tú tuviste la misma experiencia que Catherine o algo similar? ¿Que no estaba en tus planes estudiar Derecho tampoco? ¿Te gustaban otras áreas? ¿O tú sí tenías muy claro que querías estudiar Derecho desde pequeño? Bueno, la verdad, quiero agradecer por la oportunidad de participar en este conversatorio. Y bueno, yendo al fondo del caso, yo no quería estudiar Derecho. Sí, se escucha un poco raro, pero me fue muy bien, sí, me fue muy bien. Pero yo tenía una intención desde pequeño de pertenecer a las Fuerzas Armadas. Claro está que en cuarto medio, uno que viene de un colegio particular subvencionado, de una comuna de clase media, entrar a una escuela oficial es ya un poco complicado. Por lo cual, mi hermano, que ya estaba egresando de la carrera de Derecho en la misma facultad de Derecho de la Autónoma, me comentó la situación de que el abogado se requiere para todas las áreas. Por lo cual, ahí se me ocurrió la idea de investigar. Por lo cual, comencé a investigar. Y claro, me doy con la sorpresa de que tanto las Fuerzas Armadas como de orden y seguridad, como Carabineros, Policía de Investigaciones, requieren cierta cantidad de abogados anuales, con el objetivo de poder entregar asesoría jurídica y al mismo tiempo la comparecencia en ciertas áreas como en materia de derecho militar. Por lo cual, solo por esa razón, ingresé a Derecho. Solo por esa razón, y por lo cual, durante los 5 años de carrera, me dediqué no solo a estudiar Derecho Civil, Derecho Procesal, Constitucional, que es lo que siempre se estudia, en la carrera de Derecho, sino que me dediqué a comprar otro tipo de libros, otro tipo de papers a buscar, relacionados al derecho internacional de los conflictos armados, al derecho internacional humanitario, al derecho internacional público en general, y al mismo tiempo en áreas de derecho militar y de, obviamente, derecho administrativo, ya que es 100% esencial. Por lo cual ahí fui encaminándome hasta donde estoy hoy, que gracias a Dios he logrado lo que tengo, hasta lo que planifiqué cuando salí de cuarto medio. Paolo, ¿en qué estás hoy? Actualmente me encuentro cursando el programa de Magíster en Ciencias Militares en la Academia de Guerra del Ejército de Chile, que es un instituto formador de posgrado de oficiales de ejército, esencialmente de oficiales de Estado Mayor, por lo cual sí son bien mayores a mí, tendrán 45, 50 años, 40 años, yo tengo 25 todavía, así que fue un poco difícil poder acoplarme al sistema, pero gracias a Dios me recibieron con los brazos abiertos y gracias a mi trayectoria, no solo académica, sino que también
por parte de un voluntariado que hice yo en el ejército, porque soy reservista del ejército, me aceptaron con los brazos abiertos y hasta con una beca. Así que, gracias a Dios, estoy cursando, tengo muy buenas calificaciones y hoy día tengo que despachar ya un paper para evaluación en el Centro de Estudio Estratégico de la Academia de Guerra. Buenísimo, buenísimo. Felicitaciones, Paolo. Y quisiera volver ahora con Francisco Veda de Carratz, para que recordáramos un poco cómo fue ese proceso del pregrado, estos 5 años de la carrera de Derecho. ¿Fue siempre un proceso fácil, entretenido, apasionante? El derecho es apasionante, sí. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿O hubieron de pronto algunos obstáculos? ¿Hubieron asignaturas un poco más duras que otras? Yo creo que es buena pregunta. Yo creo que el derecho parece apasionante una vez que uno ya lo aprendió y lo puede ejercer, pero durante la época de estudio es todo lo contrario apasionante. Creo que durante la época de aprendizaje es lo más árido que puede existir a imaginarse conflictos o problemas o discusiones o juicios en forma abstracta. Por eso mismo el gran desafío de todo profesor sea la materia que sea, todas las materias tienen aplicación práctica, si no tendrían por qué enseñarse, tiene el gran desafío de hacer el aterrizaje a situaciones reales en las cuales pueda conectarlas, hacerlas comunicables para el estudiante y darle una relevancia propia a la materia que tenga un impacto. Por lo tanto, no fue para nada apasionante durante el estudio. Lo que sí siempre tuve en mente la finalidad de poder sacar el grado de licenciado en Ciencias Jurídicas adelante y también tenía bastante en mente una promesa que se transforma en realidad, que ejercer el derecho es infinitamente más apasionante y más dinámico que estarlo aprendiendo. Y por eso mismo, cuando uno está estudiando una carrera como el derecho, el principal desafío al cual yo también me enfrenté es mantener la motivación lo suficientemente atizada, por así decirlo, para poder mantener niveles de estudio y niveles de dedicación como corresponden, porque no es fácil mantenerse motivado para estudiar una materia que es principalmente razonamiento abstracto. Por lo tanto, en ese sentido, yo también pasé por etapas en las cuales me desmotivé, empecé a pensar en otras alternativas, dije, chuta, a lo mejor esto no era para mí. Generalmente es el típico bajón que uno tiene en el tercer o cuarto año, segundo o tercer año o durante el tercer año. Es siempre el bajón que uno tiene. Pero el mensaje que yo puedo dar a aquellos estudiantes que pueden estar experimentando eso antes o después del tercer año es mantenerse y demostrar ahí las agallas que uno tiene que tener para sacar la carrera adelante, porque no necesariamente la vida profesional va a ser algo agradable, uno va a pasar también por momentos difíciles, uno va a pasar por momentos mucho más agradables y lo que demuestra es que realmente uno es un profesional de calidad y una persona con carácter formado es precisamente saber aguantar esos momentos en los cuales uno tiene motivación para llegar adelante. Y las recompensas no se dejan esperar también, porque uno, en la medida que uno aguanta, en la medida que uno estudia, en la medida que uno mantiene un buen rendimiento, más temprano que tarde se vuelve mucho más agradable la carrera. Así que yo esto lo explico porque la expectativa uno tiene que manejarla, uno tiene que mantener la expectativa de acuerdo a la realidad de las cosas, y en ese sentido uno tiene que prepararse para afrontar estos periodos que son más difíciles, pero siempre con la esperanza de lograr un ejercicio profesional que es infinitamente más agradable, infinitamente más entretenido y también muchísimo más edificante. Sí, estoy de acuerdo contigo en que ejercer el derecho es mucho más apasionante que el estudio mismo, que es bastante individualista también en general. Nosotros acá en la clínica jurídica lo pasamos bien en el sentido de que podemos trabajar con casos reales, es una asignatura esencialmente práctica y podemos brindar ayuda a la comunidad a través de ese ejercicio práctico del derecho. Ahora con el tema de la motivación, me causa curiosidad, sabemos que Catrim ha hecho varias publicaciones y desde muy temprana data
siendo aún estudiante de pregrado, en la época de estudios de Derecho, ella ya tenía un libro incluso publicado. Entonces, Catherine, cuéntanos cómo es sobrellevar en paralelo el estudio de la carrera, que es altamente exigente, y también tener proyectos como sacar un libro adelante. Bueno, eso que me preguntas es bastante, digamos, complejo y yo creo que la pasé bastante ocupada durante mi época de estudiante de universidad. O sea, realmente como que a veces dormir como que no era una opción muy viable y todo lo demás, sobre todo cuando Francisco decía que uno como que quiere, aquí en Colombia decimos como tirar la toalla en tercer año, si es verdad, yo recuerdo que aquí lo tenemos por semestre, pero yo recuerdo que mis 2 semestres más complejos fueron quinto y sexto, que es tercer año, y era por la exigencia, o sea, daba como 8 materias y era como contratos, obligaciones, estudiar el Código Civil, derecho penal, o sea, era una carga bastante fuerte. Y justo en ese momento conocí a la decana Cristina, ingresé a las filas del semillero de Derecho Penal y empezamos como a escribir papers y a participar en concursos. De hecho, el primer libro que me publicaron fue precisamente con Leyer, que fue un concurso que hicieron en toda Iberoamérica y nosotros ganamos ese concurso y nos publicaron ahí. Entonces, como fue llevar eso, fue difícil, se necesita de mucha motivación y creo que la motivación es que cuando uno ingresa a la carrera de Derecho y va como estudiando, uno tiene que, creo que es necesario definir un objetivo, o sea, definir qué te apasiona. Si a mí me apasiona el derecho civil, bueno, vamos a luchar por estudiar más derecho civil, luego hacer un máster, una especialización, algún estudio de posgrado. Y creo que encontrar que me apasionó tan temprano, o sea, a mitad de la carrera, me ayudó muchísimo porque es que hay que ponerle como corazón a la situación y es que mientras tú no tengas como una motivación o no encuentres como el camino, que es que lo que te permite el campus universitario es que tú puedes tomar cualquier camino, no necesariamente tienes que irte al litigio o querer ser juez, o sea, tienes una gama de posibilidades, puedes ir a la investigación y eso es importante y el factor motivacional pues tiene que venir de ti. O sea, muchos profesores te van a ayudar en eso y yo creo que por eso también es importante motivar a los profesores todo el tiempo porque realmente los profesores te convierten como en un espejo para ti. O sea, tú los tomas como un modelo y eso te va a ayudar muchísimo y tener, digamos, esa visión de querer ser más, de querer ser mejor, de querer ser de cierta forma parecido a alguien te va a motivar, pero creo que eso de encontrar algo que te apasione dentro de la universidad, dentro de la carrera de Derecho, como un foco, un faro que seguir, te va a ayudar a mantener esa motivación, sobre todo cuando tienes una carrera que tiene mucha carga académica, que de hecho también tiene mucha carga práctica y que realmente tienes que sacar tiempo también para tus proyectos personales que están, digamos, en esa misma del derecho. Entonces yo, si me preguntan qué sería, es como encontrar un foco, un faro, algo que te apasione. Hay una escritora colombiana que siempre dice que lo único que nos salva de la náusea es apasionarnos de algo. La escritora se llama Piedad Bonet. Y es verdad, realmente que consigas una pasión, algo que te inspire a hacer algo dentro del derecho fuera de él, es lo que te va a permitir la motivación que necesitas para lograr tus objetivos. Sí, muchas gracias, Catherine. Yo creo que estamos todos de acuerdo de que es importante definir objetivos, definir qué es lo que nos apasiona, de repente hacer ese ejercicio reflexivo, tomarse unos momentos para reflexionar sobre eso y ojalá mientras más temprano uno como estudiante, ex estudiante de Derecho, como persona lo haga, respecto de la carrera, yo creo que va a facilitar mucho el camino. O sea, quizás un mensaje para los chicos de primer año, segundo año, que puedan empezar ellos a pensar ya por qué área se perfilan del derecho y quizás el día de mañana también tengamos más estudiantes con publicaciones a temprana edad, con algún libro, como lo ha hecho Catherine. Y ahora quiero llevarlos a un terreno, ahí vamos, donde las papas queman, como decimos acá en Chile, el examen de grado. Porque ese es un tema
de verdad, una de las preguntas, pero muy recurrentes de nuestros estudiantes es cómo prepararon el examen de grado, cómo fue la etapa del examen de grado, tips, quieren saber cómo se vive esa etapa, que es una etapa compleja para todos. Yo he escuchado incluso abogados de más de 60 años que tienen pesadillas en algunas noches y se despiertan asustados porque están en el examen de grado. Entonces, ese examen de grado es tan terrible como se comenta. ¿Cómo hay que prepararlo? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Paolo, cuéntanos tú cómo fue tu experiencia y si tienes alguna recomendación para nuestros estudiantes. Bien, lo primero que les recomiendo es el miedo no llega hasta 2 días antes del examen. Para mí, no sé para los demás. La verdad es que yo siempre desde primer año tuve un método de estudio muy duro, crudo y bien sacrificado. Por lo cual, desde el momento en que tuve mis notas de quinto año, efectivamente egresado, solicité fecha automáticamente. Y en ese mismo día comencé a estudiar, sin parar, de lunes a sábado, pero siempre desde las 4 de la tarde aproximadamente hasta las 5 de la mañana. No dormía en las mañanas. Y con el paso del tiempo, bueno, mi hermano es abogado también, él no me interrogaba, me interrogó solo un día antes del examen de grado, gracias a Dios. Pero si uno tiene el programa de estudio y no lo vulnera con el paso del tiempo, no es que me voy a la playa, no es que voy a hacer esto, no es que hay una fiesta y muy entretenida, no, si estoy egresado. Esas no son justificaciones porque al momento del examen se dan cuenta 2 días antes que les faltaba repasar obligaciones o que les faltaba materia en procesal penal. Y en ese momento, 2 días antes del examen, ya no es hora para estudiar. Por lo cual siempre recomiendo jamás estudiar de un apunte o de un resumen, sino que siempre hacer sus propios resúmenes a base de los tratados de derecho o de los manuales que son los libros guía. Porque al momento del examen, cuando pregunten algo que no lo sabía, llega a la casa, abre el libro y ahí está. Pero no lo vio porque estudió de sus resúmenes. Por lo cual siempre recomiendo estudiar de libros guía y con un programa que sea severamente acatado. Bien. Y preparar obviamente la oralidad. Actualmente con el sistema de Teams y los exámenes de grado vía online no se aprecia mucho, pero en mis momentos cuando di el examen de grado sí era esencial la comunicación no verbal, el tono de voz y la presentación. Evidentemente era un factor importante. Y bueno, gracias a Dios aprobé mi examen de grado con nota 7. Muy bien, muy bien. O sea, sirvió el método que Sí, utilizaste. Y totalmente. bien, disciplina militar ahí. Ah, sí, totalmente. Disciplina militar, muy bien. Yo nunca estudié, soy la que los entrevista a ustedes, yo nunca estudié de noche, yo era de día, estudio diurno. Ahí cada uno yo creo que se tiene que aprender a conocer y saber cuáles son sus horarios de mayor rendimiento, de mayor concentración, la mayor apertura mental y todo eso. Así que si a usted le funcionó estudiando de noche, fantástico. Y Catrín, ¿cómo fue tu periodo de estudio del examen de grado? Allá en Colombia entiendo que ustedes dan un examen nacional. Sí, aquí en Colombia, es que aquí en Colombia tenemos un sistema un poco complejo, Cuéntanos, porque ¿cómo? tenemos un examen nacional, el cual tienen que dar como todas las carreras, que se llama Saber Pro, un examen nacional que tiene 5 competencias generales, tiene 3 competencias específicas de acuerdo a tu carrera. En derecho es comunicación jurídica, gestión del conflicto e investigación jurídica. En la universidad tenemos algo particular que en todas las universidades en el país también tienen que hacer unos exámenes preparatorios, que son como unos exámenes que hacen los profesores de cada facultad a los estudiantes. Ese examen es oral y es sobre civil, laboral, penal, político y civil. Nos evalúan como en 2 partes porque está como contratos, obligaciones, personas, todo eso. Bienes, civil es muy amplio. Entonces, sí, tenemos como esos dos exámenes son requisitos para grado. Pero, ¿qué pasa? En la universidad de nosotros, si te va bien el examen nacional, es decir, en la Saber Pro, si superas un umbral del 60% en todas las competencias, tú quedas exonerado de los preparatorios. Y a
mí me pasó justo eso. Yo quedé exonerada de los preparatorios y no los tuve que hacer porque a mí me fue muy bien en las ECAES, en la Saber Pro, que antes le decíamos ECAES y ahora se llaman Saber Pro. Y básicamente sí me tocó estudiar, o sea, yo siempre le digo esto como a la gente que me pregunta, no es como que tú no puedas ir a una fiesta o salir con tus amigos, o irte a tomar un café, o sea, no es que tengas que pasar todo el tiempo en los libros, pero sí hay que estudiarse como que todas las cosas que te dicen los profes, leer el código, leer las sentencias que son bien importantes, hay casos, digamos, jurisprudenciales que son muy importantes y que te salen tácitamente en el examen y tú tienes que responderlo. De hecho, investigación jurídica es uno como de los novedosos dentro de esas competencias específicas. Y lo que pasa en la universidad es que mucha gente no le presta atención al enfoque de investigación, porque hay gente que literalmente quiere dedicarse al litigio, quiere dedicarse a ser juez, cualquier cosa, pero no investigación. Y piensan que eso no es importante y justo cuando llegan al examen les toca esa línea de investigación y les va bien en todos, o sea, sacan 60 en todo, más de 60, pero en investigación les va mal. Y ya porque te vaya mal en investigación, pues no te ganas esa exoneración. Tuve como 4 tips, yo diría 4 tips para poder pasar ese examen. El primero es que hay que mantener, yo pienso que los estudiantes de Derecho tienen que mantener un ritmo de lectura de cualquier cosa, o sea, yo pienso que uno tiene que leer desde lo más general, no sé, literatura, hasta leer, no sé, las nuevas regulaciones sobre derecho tributario. Hay que mantener perdón que te interrumpa, Catrín, pero esta es la parte en que todos nuestros estudiantes auditores van a sacar lápiz y papel y van a tomar nota o van a grabar tu audio. Así es que, punto número 1, lectura, ¿ya? Sí. Un hábito de lectura. Sigamos. Hay que tener como un hábito de lectura de todos los temas. Hay que ser muy, muy holístico porque la carrera de Derecho te demanda eso. Segundo, hay universidades, yo hice un curso de 2 meses en una universidad que dictan como una preparación antes del examen. Ese curso era a las 7 de la mañana todos los sábados, 6:30 a veces. O sea, hay que levantarse temprano y quedarse las 4 horas, pero vale la pena. Tercero, no sé si en Chile está disponible, pero aquí el Ministerio de Educación tiene disponibles como unas cartillas de estudio, como para que te familiarices con la prueba, como tener un acercamiento real con la prueba. Eso es fundamental, o sea, yo como 2 meses antes también empecé como a buscar todas esas cartillas, las descargué, hice mi carpeta y las empecé a leer. De hecho, ahí te ponen como preguntas prácticas de lo que sale en el examen, entonces tú te puedes familiarizar con la prueba, cómo son los tipos de preguntas, cómo responder. Y lo último es que la universidad también ofrece unos cursos gratis como un mes antes de las pruebas, porque nosotros aquí en Colombia tenemos incluso una prueba como de escribir un ensayo, que es comunicación escrita, y eso te lo revisan y tienes una calificación y todo eso. Y mucha gente no le presta atención a esos cursos, como que eso no importa, eso, o sea, ya un mes antes del examen, eso como que me va a enseñar o que me va a ayudar. Y sí, realmente ayuda muchísimo, porque hay cosas prácticas, o sea, como, por ejemplo, cómo estructurar un texto, un buen texto dentro de un examen nacional. Eso sigue, digamos, una estructura más o menos lógica, digamos, en todo este tema los abogados damos mucha argumentación jurídica, todo este tema de los argumentos, de las premisas, todo eso es importante, y hay gente que no le presta mucha atención a eso. Entonces, esos serían como mis 4 tips o consejos para los estudiantes que les ayudarían mucho. A mí me ayudaron mucho y realmente el examen nacional aquí dura como 8 horas, yo no me acuerdo cuánto dura eso, creo que son 8 horas, y eso es extenuante. O sea, cuando tú llegas a investigación jurídica, que es la última línea, tú estás agotado, mentalmente estás agotado. Y por eso digo que es muy importante mantener una meta de lectura diaria o semanal o mensual y todo eso. Entonces sí, esos serían como mis tips. Y nada, que estudien mucho, así como lo dijo ya Paolo, toca estudiar, toca trasnochar, porque la carrera de Derecho tiene mucho, digamos, como que toda regla general tiene como su regla específica y todo eso. Entonces, hay bastante por estudiar y creo que sí hay que tener un compromiso para pasar ese examen. Perfecto. Oye, arduo el examen de la carrera de Derecho en Colombia. Cristina, ¿quiere acotar algún comentario?
Claro, Adelante, claro. por favor. Sí, sí, sí. Quiero decir que de pronto este examen, fíjate que no lo hace ya totalmente el egresado, porque por lo que puedo entender, en Chile es haber egresado ya en un 100% la carrera. Acá el Ministerio de Educación Nacional permite que nosotros las universidades escribamos al estudiante que ha alcanzado un 70, mínimo un 75% de su plan de estudios. O sea que nosotros precisamente ayer, 5 de agosto, finalizaron las inscripciones y nosotros con los estudiantes de octavo, noveno, décimo, inscribiéndolos para efectos de presentar en noviembre su examen. Hay universidades que han regulado que sea un 80%, un 90%, para asegurarse como unos mejores resultados. Pero realmente es una situación en la que todo el grupo en general de la universidad debe estar como por arriba de la media nacional para decir que la universidad ha obtenido unos buenos resultados. La Universidad del Atlántico, el último Saber Pro, tuvimos el mayor promedio a nivel nacional. Casualmente, Wilson Ariza se tituló hoy como abogado y él, digamos, su excelente promedio, si el resto de grupos que lo presentaron, 249 con exactitud, no llegan a ese puntaje, o sea, de nada sirve para digamos, que la universidad esté por arriba de la media, así tengamos el mejor. Entonces, es un examen que mide mucho las facultades, cómo están en relación a las otras facultades. Pero a su vez también no es como una obligación, pero es un criterio, digamos, que motiva mucho el hecho de que ese estudiante que sobresale a nivel nacional en este examen, que no lo hace ninguna universidad, lo hace directamente el Ministerio de Educación Nacional, nosotros podamos exonerarlo de los exámenes, que acá los exámenes de egresados, que ahí sí ya se requiere haber egresado en un 100%, los llamamos exámenes preparatorio para el ejercicio del derecho, que están divididos, son en 5 exámenes. O sea, acá ese examen sí es más sencillo porque lo hace directamente la universidad, los profesores que te dieron las mismas asignaturas, de tal forma que si tú estudiaste juiciosamente, tú podrás saber qué te puede preguntar ese profesor, porque es básicamente lo que contiene los sílabos o los contenidos programáticos en cada programa. Entonces, ese se divide en 5 y una vez que se han egresado. Realmente los estudiantes le tienen miedo al que hace el ministerio a nivel nacional. Ese es el que le genera tensión a ellos acá. Era esa aclaración. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, doctora Montalvo, por la aclaración. Y wow, yo estoy impresionada de estos dos exámenes, el examen nacional, 8 horas, nos decía Catrín, de duración, impresionante. Acá tenemos exámenes también, se les da un tiempo considerable, pero no creo, directora Ingrid Díaz, si tenemos exámenes de más de 2 horas o 3 horas, no. Lo que pasa es que nuestro sistema es distinto porque es un examen de tipo oral y en el fondo se evalúa fundamentalmente 2 líneas disciplinares básicas o troncales dentro de la carrera, que es el derecho civil y el derecho procesal. Pero en el fondo está más orientado a la litigación. Y en el fondo la duración del examen generalmente no excede 1 hora, máximo 1 hora. El estudiante parte con una exposición de una cédula que se denomina, que en el fondo es un tema que él sortea 15 días antes. Él tiene 15 días para preparar esa temática específica que puede ser de civil o de procesal. Entonces parte con esa exposición durante 10 minutos y luego el docente del área le hace algunas preguntas sobre esa temática específica y después ya viene la interrogación de civil durante 20 a 30 minutos y después la interrogación en materia de derecho procesal de 20 a 30 minutos y ahí, bueno, hay un cedulario, ¿no es cierto?, previo en que el estudiante puede ir preparando todas las temáticas dentro de las cuales puede preguntarle los docentes. La verdad es que nuestros interrogadores también
me saco el sombrero, por así decirlo, porque, bueno, que tantos años ya haciendo lo mismo, como que uno tiene la costumbre, ¿no? Pero partiendo de un tema, es impresionante cómo al estudiante se le pregunta las materias aprendidas durante los 5 años de la carrera. O sea, el examen es de tipo de relación. Tienen que ir relacionando las materias de cada uno de los civiles, de cada uno de los procesales, y además siempre con un enfoque hacia la aplicación. No es un tema solamente teórico de memorizar artículos, digamos, sino que más que nada de relacionar los distintos tópicos de los civiles, los distintos tópicos de los procesales, y de saber su aplicación ya más bien práctica. Así que en eso más o menos consiste nuestro examen. Así es, también con sus complejidades, y quién sabe si en el futuro acá en Chile surja esto del examen nacional, como ocurre ya en otras profesiones, como es la medicina, por ejemplo, que tienen un examen llamado EUNACOM. Ahora los quiero llevar a una última pregunta. La verdad es que dan ganas de conversar sobre muchas cosas con ustedes porque tienen muchas cosas que contarnos, pero también hay muchas actividades que tienen que realizar, y sabemos que están realizando esto de manera voluntaria y muy cordialmente. Francisco, te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Conviene ser ayudante o tutor? ¿Sí o no? De todas maneras que sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué? De todas maneras que sí conviene ser ayudante o tutor, precisamente por los motivos que también detallaba Catrín anteriormente, porque el empezar a trabajar desde muy temprano en tareas de investigación, en tareas de apoyo a la docencia, en tareas de redacción de escritos, redacción de informes, redacción de artículos de doctrina, es algo que empieza a formar, primero te mantiene muy ocupado, entonces no tienes tiempo de motivarte y de querer tirar la toalla, pero en segundo lugar, y mucho más importante que eso, te permite formar en materias que no son tocadas necesariamente por el pregrado. Uno expande el horizonte jurídico y el horizonte de razonamiento a otras materias que son tanto o más relevantes para la práctica, tan relevantes para la práctica como las materias que uno aprende en el pregrado, y uno empieza a adquirir ventajas comparativas en relación con todo el otro universo de estudiantes que no están trabajando en materia de ayudantía. En ese sentido, trabajar haciendo ayudantía, haciendo apoyo a la docencia, haciendo apoyo a la investigación, es un plus neto en todo sentido. Sí, van a estar con menos tiempo. Sí, es una materia, es un trabajo que es abnegado. Yo estaba recibiendo de repente mensajes, yo fui ayudante durante mis estudios, empecé a estudiar en tercer año, empecé a hacer ayudantías en materia de derecho público, derecho constitucional y derecho administrativo, y de repente recibía mensajes los días domingos a las 3 de la tarde para revisar una sentencia del Tribunal Constitucional para estar emitiendo un comentario probablemente el día lunes o martes. Es algo que a uno le quita tiempo, y probablemente cuando los amigos se salieron a carretear, como se dice en Chile, a tomarse una cerveza, uno está maldiciendo su suerte de tener que estar leyéndose probablemente una sentencia, pero es algo que en efecto, a uno le enseña a razonar de maneras que le hacen mucho bien después en el estudio del examen de grado, porque uno relaciona conceptos de una forma que normalmente para el estudio de un examen o una prueba no se ejercitan. Y por eso mismo es algo que a uno lo involucra también muchísimo más en la carrera, lo involucra y lo atrae muchísimo más a la carrera, lo atrae muchísimo más a la universidad. Y eso implica un nivel de enfoque que es beneficioso para el resto de las materias que uno está estudiando. ¿Me explico? Porque una persona que probablemente tiene otras actividades, tiene extraprogramáticas, tiene otro tipo de cosas, si bien es cierto, enriquecen y diversifican la vida y son cosas muy positivas, el enfoque o lo que se dice en Estados Unidos como el flow, el flujo con el cual uno empieza a trabajar, es algo que emana también el nivel de trabajo, el nivel de precisión y el nivel de aprendizaje en otro tipo de asignaturas, si es que uno se enfoca también en tareas de investigación y en tareas de ayudantía. Por lo tanto, en todo sentido, tiene un efecto directo de aprendizaje, pero también tiene un efecto sistémico para el resto de la carrera, trabajar en ayudantías en la universidad. Así que
no puedo sino recomendarlos si que tienen la oportunidad, y si no la tienen, busquen y háganse la oportunidad de hacer ayudantía al interior de la carrera, porque de verdad que es beneficioso. Perfecto, clarísimo. Clarísimo, Francisco. Paolo, tú fuiste ayudante, ¿cierto? Sí, tuve la oportunidad de participar en el programa de ayudantía de la Facultad de Derecho en periodos antiguos 2015 a 2017. Después me retiré, seguí siendo ayudante, he sido un profesor en diferentes universidades, mayormente en cátedras como Derecho Político, Derecho Constitucional y cuando ya está en quinto en Derecho Internacional Público. La verdad es que yo no lo veo tanto como un perfeccionamiento para la persona, probablemente tal para mí, sino que una especie de cercanía y entregar humanidad a los alumnos. ¿Por qué era esto? Porque uno siempre que es estudiante ve al profesor como si fuera un dios, una persona intocable. Por lo cual muchos estudiantes no tenían el ánimo o no tenían la intención de preguntarle algo al profesor, por lo cual hacía de intermediario entre el profesor y los estudiantes, para poder hacer llegar las preguntas, poder hacer llegar los criterios de evaluación, cuándo va a ser la clase recuperativa, que esto, que lo otro, y la verdad es que sí, también me ocurrió que los días domingos me sonaba el celular, Paolo, ¿sabes que necesito tal cosa? O diferentes situaciones que engloban a la institución del ayudante. Sí, no fui tutor, no fui tutor, pero sí tuve la oportunidad de ser ayudante, y la verdad es que si volviera en el tiempo y quisiera hacerlo de nuevo, sin duda alguna lo haría. Y ahora eso que volviera en el tiempo, y para cerrar nuestra sesión de hoy quizás, me gustaría pedirle a Catherine algunas breves palabras de consejo o para nuestros estudiantes, quizás los que están en etapa más temprana, entre primero, segundo y tercer año de la carrera, antes de que le venga esta crisis que a todos nos vino alguna vez, crisis existencial, que a lo mejor nos cuestionamos, me equivoqué de carrera, esto no era para mí, qué difícil, todavía falta un año más, 2 años más y el examen de grado. ¿Qué les podrías decir tú, Catherine, a nuestros estudiantes? Bueno, pues es bastante complejo, me dejaron una tarea compleja, pero yo pienso que primero, antes de pasar digamos, a lo otro, sería importante como que recordarles esto de hacer vida universitaria, que es como un poco esto de ser tutores, monitores, ayudantes de profesores, asistentes, no sé, incluso meterse en algún grupo que ayude, no sé, animalitos dentro del campo, o sea, vivir su experiencia universitaria, a ustedes les va a ayudar a, digamos, como a poder mirar otras vivencias, conocer otras vivencias, entender que el mundo es más grande de eso que ven en los salones de clase, porque el mundo después de la universidad, después que tú te gradúas, es bastante grande. No es fácil, tampoco es como que durísimo, pero no es fácil, o sea, uno tiene que ir creándose sus mismas oportunidades y eso está muy dentro de nosotros mismos. Entonces, para esos chicos que están como en esa etapa de tercer año que es bien compleja, que tenemos mucha carga, es importante, como ya lo dije, tener un propósito, tener como unos objetivos. Cuando estaba en la universidad, que antes de que yo quería recomendar, yo leí un libro que de hecho lo tengo aquí, que en su momento se ganó el premio Virginia que concede la Universidad de Harvard, de un profesor que se llama Ken Bain. Y se llama, aquí lo tengo, lo que hacen los mejores estudiantes de universidad, no sé si lo ven como ahí. Y tiene, implícitamente tiene como un pececito saliéndose de la pecera, o sea, como que ese es el estudiante que tienes que ser. Y esa es la persona que tienes que ser también después que te gradúes, o sea, como que intentar ser un poquito más de lo que es el resto de la gente, no pensándolo en una forma como un parámetro frente a otras personas, sino pensándolo como contigo mismo, una transformación personal. Entonces yo pienso que tener objetivos es muy claro, tener propósitos es muy importante, saber quién es uno y qué quiere hacer en su vida también te va a ayudar mucho eso. Y creo que también que a veces se nos olvida un poquito en el camino y que de pronto eso nos desmotiva, uno ve muchos estudiantes desmotivados y es que no se nos pierde como esa motivación por lo que es el derecho y no debería hacerlo o por lo que es la vida en general. Deberíamos tener mucha motivación y querer hacer otras cosas. Algo que recomiendo que de pronto podría ayudarlos es que
hay veces que uno puede hacer grupos en la universidad, grupos con otros compañeros, que de pronto no estén como en la misma situación de uno como desorientado o que de pronto no estén como tan decaídos, aunque siempre en algún momento de la carrera uno va a estar como queriendo tirar la toalla, o sea, hay momentos, eso le va a pasar a todo el mundo, pero también tener un grupo de amigos y de compañeros también como que les va a ayudar a fortalecer mucho. Entonces yo diría que ese tema de convivir con el otro y formar redes dentro de la universidad, formar redes de amigos dentro de la carrera también les va a ayudar mucho a surgir, a tener, no sé, posibilidades, a conocer más gente, a tener más contactos, a tener relaciones. La carrera de Derecho es de relaciones. Y eso no lo tiene que entender desde muy temprano, porque es que no te haces tú solo, sino que te haces con el mundo. Entonces yo creo que eso sería todo. Les recomiendo que lean el libro, sobre todo para esa gente que de pronto está buscando un propósito, algo que necesita más allá de la carrera de Derecho, un propósito de vida. Y pues nada, que fue un placer estar con ustedes acá hoy. Muchas gracias, Catrín. Luego te voy a pedir que me muestres bien cómo salta el pececito de la pecera, porque si se cae afuera de la pecera y en un hábitat terrestre, no sabemos cuánto va a durar el pececito. Pero si cae a una pecera más grande o una piscina, está perfecto. Francisco. Buena observación. Sí. Las palabras, ¿qué mensaje? Te pregunta el estudiante. ¿Qué me puedes decir a mí que estoy aún en pregrado? Dicen nuestros estudiantes de Derecho. ¿Algún consejo? Disciplina y fe. Disciplina y fe en uno mismo. Esos son los dos conceptos y las dos ideas fundamentales que tiene que tener siempre presente. Fe en uno mismo, fe en sus capacidades, fe en su destino, fe en la meta que uno se plantea, fe en el aporte que uno quiere lograr, fe no sé, en el rol que uno quiere cumplir. Si es que uno quiere investigar y ampliar las fronteras del conocimiento, si es que uno quiere trabajar en el ámbito social y aportar a la comunidad a través del derecho, si es que uno quiere ser un exitoso abogado corporativo probablemente y ganar juicios gigantes, fe en las capacidades y en uno mismo que uno puede lograr todos esos objetivos, cualquiera que este sea, y disciplina en todo sentido para mantener, para poder lograr ese fin, porque todo lo que hemos conversado aquí, todos los temas, las estrategias de motivación, todas las dificultades y cómo se superan, se reducen a dos elementos: el objetivo que uno se fija y la fe con la cual uno está, que uno puede lograr ese objetivo y superar esa dificultad, y la disciplina necesaria, que es la base fundamental para poder lograrlo. Y esta carrera sin disciplina no es nada. El derecho sin disciplina no es nada, es una colección de normas. La disciplina es precisamente lo que le hace la sistematicidad y su función para contribuir a lograr la justicia. Por lo mismo, nosotros mismos también tenemos que actuar con la disciplina necesaria para poder lograr tener un buen pasar a la universidad, que eso es precisamente lo que uno quiere, aprobar esta carrera sin angustias y finalmente sacar un excelente resultado. Eso solamente se logra con la disciplina. Ese es mi mensaje. Sorry que sea tan fome, pero es la realidad. No, para nada. O sea, muchas gracias por tus sinceras palabras y consejos. Especialmente yo creo va a ser muy útil también la fe y la disciplina para nuestros estudiantes de clínica jurídica y los que ya están egresados y se aproximan a su etapa de examen de grado. Y después los que les queda en la vida laboral propiamente tal, que ahí es otro nuevo desafío. Por último, Paolo, también te pedimos por favor que les puedas dar a nuestros estudiantes algunos consejos, algún mensaje final de esta sesión. Bien, bueno, respecto a ustedes, joven estudiante, pasarán posiblemente por 3 fases durante el estudio del derecho. La verdad es que a mí me ocurrió, y a la mayoría de mis compañeros también le ocurrió. Los primeros años tendrán una carga académica pero impresionante, porque uno viene del colegio donde el estudio es relativamente mínimo en comparación al estudio del derecho. Posteriormente van a tener, y es muy posible, un bajón anímico al momento que se encuentren con la clínica jurídica, cuando uno se acostumbra al estudio, a ver la teoría y en sí al amor a los libros, encontrarse con el mundo de la tramitación, en litigar, redactar, comparecer. Entonces, poder ya figurar como un futuro abogado,
a veces le cambia los juegos y la intención a los estudiantes. A mí me ocurrió, yo en cuarto año, cuando estuve en mi clínica jurídica, sí sufrí de una crisis existencial. Y por último, el periodo de tesis, en el cual uno se decide a lo que va a investigar y a lo que realmente quiere dentro de su corazón. Por lo cual, le recomiendo a los estudiantes 3 cosas: leer, escribir y sonreír. Muchas gracias, Paolo. Son muy, muy bonitas palabras para terminar. Esto también sintetiza en cierta medida lo que nos ha dicho Catrín en sus palabras, lo que nos ha dicho Francisco. Leer, escribir y sonreír. Yo creo que mejor no lo pudieron haber dicho, en el sentido de que marca el perfil de un abogado. Los abogados estamos en permanente formación, en permanente lectura, escritura, y hay que sonreír para poder enfrentar todo lo que se nos viene, las responsabilidades de las causas que delegan en nosotros, para poder sonreír igual, a pesar de que de pronto pueda haber un fallo desfavorable o una resolución que no es como uno esperaba que fuera, con todo el empeño que se puso al redactar un escrito, un recurso, una demanda, y que a veces sorprenden, ¿cierto? Y hay que seguir adelante igualmente. Estoy muy agradecida como facultad, en representación de la facultad, dar las gracias a ustedes que nos han acompañado en esta primera sesión del ciclo de entrevistas a exalumnos y exalumnas de la carrera de Derecho, en la cual tuvimos como invitada especial a la Universidad del Atlántico, con la participación de su decana de la Facultad de Derecho, doctora Cristina Montalvo, y a la exalumna abogada Catrín de la Hoz. Agradezco también la participación y la presencia de nuestra directora de carrera, y por supuesto también agradecimientos al equipo de comunicaciones, que se han portado un 7 con la preparación de este ciclo. Que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Buenas tardes y muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Daniela, gracias a todos los invitados y especialmente a nuestras invitadas internacionales desde Barranquilla, Colombia. Un abrazo. Muchas gracias también.